Bien, miren, desde que comenzó el boom de los videojuegos, ¿sí? Desde que comenzaron a hacerse famosos, se ha venido tratando un tema entre pues, padres de familia, asociaciones, entes gubernamentales, y es que los videojuegos generan violencia de parte de los niños, que nos vuelven personas agresivas, que nos generan tendencias agresivas y pues que son un mal para la sociedad de un modo u otro, ¿sí? Y pues siempre me gusta tener este debate porque, miren, los videojuegos han sido una parte fundamental de mi vida y pues me parece un poco molesto que la gente hable de ese tipo de cosas y no tengan, pues, no den un punto de vista objetivo, sino que se basan en suposiciones, en cosas que no tienen ningún fundamento. Y me gusta mucho hablar de esto porque hay muchos mitos alrededor del tema que no están, o sea, que básicamente se los dicen porque sí, ¿sí? Y pues es un tema de conversación bastante interesante. Así que, bien, comenzando con el tema, esto viene desde los 80s, 90s más o menos. Y más específicamente, este tema se dio bastante después de la masacre de Columbine, ¿no? Que saben que dos estudiantes de la escuela secundaria de Columbine le dispararon a algunos de sus compañeros el 20 de abril del 86, si no estoy mal. Pero fue más por el hecho, por cómo estaban vestidos, ¿no? O sea, la vestimenta. Sí, no solo eso, sino que ellos tenían bastantes conductas que indicaban a muchas cosas. Entonces, casi siempre se tiende a satanizar lo más fácil, ¿no? Entonces, dos chicos vestidos de negro se meten a su escuela con armas y le disparan a sus compañeros. Entonces es culpa del heavy metal, es culpa de los videojuegos, es culpa de la televisión, ¿sí? E ignoran muchos hechos. Ignoran, por ejemplo, que ellos se llamaban Eric y no me acuerdo el nombre del otro. Se criaron uno en un entorno en el cual había agresividad de parte de sus compañeros y el otro con falta de atención. Habían dado claras señales de que nunca miran cuál es la psicología detrás. Nunca siempre es mucho más fácil culpar a algo que no se puede defender. Exacto. Entonces, por ejemplo, que crecieron en un entorno en el que les hacían mucho bullying en la escuela, ¿sí? Que no hablaban con casi nadie fuera de su pequeñísimo círculo, que eran ellos dos y dos personas más. Que sus padres eran uno muy estricto porque era militar y el otro, pues como les dije, no tenía atención de parte de sus padres. También ignoran pues las claras señales que habían dado ellos de poder tener conductas como esta, y es que por ejemplo a ellos les gustaban mucho hacer lo que ellos llamaban películas, que eran cortometrajes en los cuales hablaban de cosas bastante pesadas, ¿no? Hablaban de muerte, de masacres, de ese tipo de cosas. Y son cosas que se ignoran. En su momento se culpó a la música de Marilyn Manson también, porque pues el heavy metal siempre ha sido víctima de señalamientos por este tipo de cosas. Y entonces casi siempre lo que te dicen es, no, es que un estudio mostró que los videojuegos sí generan violencia. Y tú les preguntas, ¿qué estudio? ¿Quién lo hizo? ¿Qué universidad? ¿Qué instituto lo hizo? Y casi nunca te dicen eso. Pero a mí me gusta ir al otro lado también. Así que estos datos no me los invento. Entonces, un investigador llamado Andrew Przybylski, ¿sí? Hizo un estudio que demostró a través de un experimento que los videojuegos en realidad no influían en las conductas agresivas de un grupo específico de personas, ¿sí? Tomó a algunas personas, les dijo a una parte, un tercio, les dijo, jueguen GTA durante 30 minutos cada día y vuelvan en 2 meses. Otro grupo les dijo, jueguen los Sims 30 minutos al día y vuelvan en 2 meses. Y el grupo control que simplemente siguieron con su vida normal, ¿sí? Obviamente antes les hizo un análisis a cada miembro, a cada parte del grupo, para evaluarlos. Y él demostró que los que jugaron un videojuego violento y los que jugaron los Sims, que es un simulador de la vida, para quien no lo conoce, no presentaron ninguna diferencia con respecto al grupo control. Todos seguían exactamente iguales que como estaban antes del estudio. Los videojuegos no influyeron absolutamente nada en su psicología.
Ahora bien, lo que se suele citar, me perdonas, Val, es que no he terminado. Vale. Lo que se suele citar son casos extremos. ¿Extremos como cuál? Como el del muchacho que un día estuvo jugando Halo durante 2 días y mató a sus papás, ¿sí? Entonces, o el de los padres que descuidaron a su hija durante 2 días y se les murió de sed, una bebé casi recién nacida, ¿sí? Entonces, o de un japonés que estuvo 26 horas jugando y le dio un paro cardíaco o un derrame cerebral. Entonces, ahí es donde, y casi siempre uno ve noticias así, ¿no? Entonces dicen, joven muere por los videojuegos, o joven mata a su familia por los videojuegos, e ignoran cosas como, por ejemplo, que estuvieron jugando durante 25, 30, 40 horas, y que son cargas psicológicas en las que, por ejemplo, ponte películas, un ejemplo, me gusta mucho Quentin Tarantino, ponte películas de Tarantino y no duermas durante 2 días, a ver si eso no te afecta en algo. Tu psicología, ¿sí? Lo que son extremos, todo lo que son extremos es dañino y asimismo va a ser dañino para tu mente. Pero yo pienso que tampoco le podemos quitar la responsabilidad diciendo ¿por qué? Porque hay juegos, por ejemplo, es que GTA ni siquiera debería entrar porque GTA es un chiste a la vida. Claro. GTA porque es violento, GTA es violento porque GTA es un chiste lleno de estereotipos, GTA es una oda a cada época en la que hace un juego. GTA V es una oda completa al superficialismo que existe en el momento actual en el que estamos viviendo. Eso es GTA V. Pero por ejemplo Far Cry 6. Far Cry 6 que se presentó ayer en el Ubisoft Forward, está claro que ese juego tiene un mensaje político muy porque es que obviamente tú no puedes decir es que son directamente culpables. O sea, obviamente nunca. Pero depende de las desarrolladoras y depende de cuál sea su objetivo. Porque por ejemplo, GTA es un juego que es un chiste. Halo es un juego que en la vida va a pasar. Mortal Kombat, que gracias a Mortal Kombat se creó la clasificación de videojuegos. Gracias al primer Mortal Kombat. La ESRB. Eso nunca va a pasar, nunca. No hay personajes de 4 brazos con la capacidad de arrancarte, ni de congelarte. O sea, pero por ejemplo, lo que van a hacer con Far Cry 6 y lo que hicieron con Ghost Recon Wildlands dejan un mensaje erróneo de lo que es, por ejemplo, Latinoamérica. O sea, y es el mismo problema que tienen las series. Es que tienes que ver que, oye, tú tienes razón y estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero tampoco le podemos quitar responsabilidad absoluta de ciertas cosas. O sea, el hecho de que sean juegos, de que sean píxeles, tampoco les quitan el hecho de que están hechos en un contexto. Por ejemplo, The Last of Us, ¿qué importa que tú mates a un perro en The Last of Us? No estás viviendo un apocalipsis, no vas a ir a matar a un perro por matar a un perro en The Last of Us. Pero es distinto a que si me haces un juego de la revolución cubana que no ocurre en Cuba, porque es chistoso lo que dijo Ubisoft, porque Ubisoft dijo, nosotros nos fuimos a estudiar Cuba, pero este juego no ocurre en Cuba, nos estamos basando en la historia de Cuba, pero el juego no pasa en Cuba. O sea, creo que es más por evitar conflictos y dilemas políticos. Pero ¿por qué? Sí. Porque o sea, es estúpido, porque entonces ¿para qué? O sea, sería como o sea, yo entiendo tu punto. Pero si quieres dar un mensaje político, aguántate. O sea, la filosofía de Ubisoft es, te tiro un mensaje, pero yo no voy a cargar con las consecuencias de lo que ese mensaje traiga. Rockstar es diferente. Rockstar, cuando le llegaron demandas, Rockstar las asumió. Y Rockstar lo que hizo fue hacer cada vez GTA más satírico, porque GTA 3 era más realista, o sea, dentro de lo que cabe, mientras que GTA 5 es un chiste. GTA 5 es un chiste, o sea, tú ves GTA 5 y toda la historia de GTA 5, todo GTA Online es un chiste, es la sátira entera de que es la sociedad actual. Saints Row es lo mismo, mientras que si me vas a meter a mí en un juego donde soy un estadounidense que tiene, al que le van a enseñar cómo derrocar a un dictador cubano, a pesar de que digan que no ocurre en Cuba, pero o sea, dicen es una isla del Caribe. Es una isla del Caribe, pero van a contar. ¿Cuál será? No, eso no es lo peor, o sea, es una isla del Caribe y para las actuaciones de voz van a contratar a cubanos, pero no ocurre en Cuba. Y fueron a investigar Cuba. ¿Dónde será? Es una isla que no es Cuba, pero se parece mucho a Cuba, ¿ok? Sí, es bien, ahí tocaste un tema muy importante. Y es... Y lo peor es que ni siquiera tratan de disimularlo. Fidel Castro y el apellido del dictador al que hay que derrocar es Castillo. Haz otra cosa, o sea,
por favor, o sea, siquiera, no sé. O sea, hay muchos apellidos latinos. Vas a tener que elegir uno con C-A-S. Tenías que poner Justo el mismo de... Sí, mira, dijiste una cosa muy importante cuando empezaste esto, y fue Mortal Kombat. Y el primer juego en el que incluyeron en el que formaron la clasificación para juegos, claro está. Ok, ¿has notado una tendencia entre las personas que suelen demandar o hablar sobre la violencia en los juegos? O sea, suelen decir, no, es que a mí no me gusta que mi hijo juegue este juego. Sí, a mí no me gusta que mi hijo juegue Mortal Kombat. A mí no me gusta que mi hijo juegue GTA. Señora, ¿cuántos años tiene su hijo? 12. La clasificación no la respeta ni Jesucristo, pues. O sea, la clasificación está para algo. Y yo creo que la clasificación debe ser una guía para tú, por ejemplo, mira, hoy en día yo conozco pero aquí muchos en Latinoamérica más que todo, aquí nadie Exacto. nunca la va a respetar. Exacto, yo conozco muchos padres que tienen hijos de 8, 9, 10 años y que, o sea, independientemente de que sus hijos son unos malcriados, ¿sí? ¿Dónde está casi todo el tiempo del niño? En jugar Free Fire, en jugar Fortnite, en ver videos de gente jugando GTA. Entonces, si no le das atención al niño y lo dejas que vea contenido y que juegue contenido que no es para su edad, ¿cómo esperas que el niño no se vea afectado? O sea, el niño no está preparado psicológicamente para ese contenido, por algo existe la clasificación. Ni siquiera es eso, o sea, ni siquiera es eso porque, por ejemplo, yo jugué GTA San Andreas cuando tenía 7 años, pero es que también ahí va mucho la educación, porque a mí mis papás siempre me recalcaron, es un juego y nada de lo que estés haciendo ahí va a pasar, no tiene por qué pasar jamás. O sea, es que también, por ejemplo, mis papás han tenido mucho que le han preguntado, ay, ¿ustedes por qué dejan jugar a Jordi esas cosas? Y mis papás le dicen, porque es que él sabe que es un juego. O sea, es que también es eso, que lo que estás diciendo, no les dan la atención, entonces ellos no aprenden a distinguir la realidad entre que es un juego y entre qué es la vida real. Bueno, yo ahí voy a intervenir un poco y les voy a tomar el micrófono, ya que los dos han estado bastante acalorados al hablar sobre este tema. Pero hemos estado de acuerdo en muchos puntos. O sea, yo pensé que íbamos a chocar más, pero hemos estado de acuerdo en muchos puntos. Han estado de acuerdo en varios puntos y aquí es donde yo quiero hacer como un resumen de los puntos que han tocado. Y la primera es el punto de Alejandro. O sea, que Alejandro dice... es que claro, o sea, los niños, por ejemplo, si ves, los niños de hoy en día, desde los 6, 7 años, ya están jugando cosas que no deberían de jugar, están jugando pues con pistolas, están jugando Fortnite y están pegados ahí a YouTube, lo único que hacen. Entonces, por ejemplo, vos ya escuchas a un niño de 6, 7 años y te va diciendo, no, yo te voy a matar, que uy, que sí, que la... callo, no sé qué, y hablan, ya saben de armas, ya saben de un montón de cosas. Los niños rata de 8 años cuando pierden en el Fortnite y en el Valorant. Yo he escuchado más insultos en un niño que en un camionero, te lo juro. Yo he escuchado más insultos de un niño de 9 años que de un camionero. En el Mortal Kombat 11, porque a mí me va muy bien con Joker, porque sí, yo critico microtransacciones, pero sí me compro los DLCs. A mí me va muy bien con Joker y con Terminator, y una vez me tocó un niño que o sea, me decía que era un cobarde por jugar así. Yo es en plan, niño, no sé si te das cuenta, pero tú también podrías jugar así. O sea, tú también puedes hacerlo, todo esto está en el juego. Jordi, es que mira, los niños desde muy corta edad nacen con un celular en la mano. Entonces, sí. Válgame Dios, están ya madreando a todo el mundo, hablando de armas, hablando de un montón de cosas que no los están dejando crecer, o sea, no viven una infancia. Nosotros teníamos, digamos, un plus, y es que nosotros no teníamos tanta tecnología como la tenemos ahora. Si no estoy mal, nosotros estamos del 90 y pico al 2000, creo que Jordi es el menor acá. Nosotros, además de estar pegados también al Play, a estar en las maquinitas en donde jugábamos Mortal Kombat, hombre, nosotros también salíamos a jugar en la calle con nuestros amigos, teníamos Disney, Nickelodeon, teníamos, ¿cómo es que se llamaba? Bueno, teníamos programas nosotros que hacían ahí daban Dragon Ball, ahí me la pasaba yo pero es que en el bloque de Tsunami.
hacían un equilibrio, ¿sí me entiendes? O sea, hacían un equilibrio, mientras que no, hoy en día están inmersos las 24/7 desde que 5 años, diría yo, jugando cosas que yo digo, pero ¿por qué estos niños están jugando esto? O sea, uno tendría que estar jugando eso máximo, yo le pongo a los 10 años, y es que ya eso me parece increíble. Entonces el yo culpable sí creo no es el contenido, es la crianza. Creo que sería la conclusión a llegar, porque el culpable nunca es el contenido. En parte, o sea, es que en parte el contenido sí influye. O sea, si te soy sincera, yo creo que el contenido sí influye. Todo lo que está a nuestro alrededor influye. Pero claro lo que que no influye, estoy de pero si acuerdo no es que estás los niños preparado tan para pequeños. procesarlo. Exacto, un niño tan pequeño. La idea es que influye, pero la idea es que, es como tú dices, o sea, si son niños tan pequeños, no les han dado una crianza apropiada para enseñarles a distinguir entre, mira, esto es GTA, un juego donde haces estas cosas, pero en la vida real estas cosas no se deben hacer, por eso tienes que distinguir muy bien, o sea, es que la cuestión es que el contenido influye, O sea, pero es que mira, en ese momento los niños son esponjas, o sea, los niños son esponjas que absorben todo lo que ven, entonces claro que les influye, pero mira el estudio que citó Alejandro, realmente solo influye en esos casos donde no hay una distinción, porque entre gente que obviamente distingue que es un juego, eso no, a menos que tenga un problema psicológico, claro está, no tendría por qué influir. es que ahí está el problema. Mira, yo te quiero comentar una cosa. La primera es que yo soy creyente de que un niño de 6, 7 años no tiene que estar, que no tiene por qué estar jugando ese tipo de juegos. O sea, no está preparado de eso. Estamos de acuerdo. Eso, nosotros no tenemos que estar explicándole a un niño, pues, de 6, 7 años, decir que, mira, no puedes matar como en el juego que estás ahí y que quieres matar a todo el mundo. Porque no, creo que esos son términos que poco a poco se le tienen que ir enseñando al niño, la idea pero es no tan enseñarle rápido. a diferenciar entre el juego y el mundo real, pero es lo que estás diciendo, no a un niño de 6 años. Y igualmente, o sea, lo que es que yo tengo, a ver, yo en una de las materias de la universidad hice un trabajo de investigación sobre Call of Duty y sobre los jóvenes y Call of Duty, una relación tóxica que podría contar. Dime. Call of Duty. Hola. Sí, sobre Call of Duty y... Duty, maldita sea. Yo Call digo of Duty. Nada más entrando y ya estoy escuchando abominaciones. Yo digo Call of Duty. Chicos, se me cayó el internet. Call of Duty, ¿por qué Duty, maldita sea, Valeria, por Dios, eso es una blasfemia. Sí. Déjame que yo hablo así. Call of Duty, ya. El punto es, o sea... Cada vez que dices Call of Duty se me muere una neurona. Cada vez que dices Call of Duty una muere. Duty. Bueno, para que el resto de personas no les vaya a pasar lo mismo que a nuestro querido Jordi, va a decir Duty, aunque a mí no me gusta, o sea, no estoy acostumbrada, lo siento. Bueno, de este videojuego yo hice un trabajo de investigación con los jóvenes de la Universidad Autónoma. ¿Por qué? Porque el 1 de octubre del 2019, que es cuando yo estaba cursando esta materia para la cual hice el trabajo de investigación, pues salió pues este videojuego en versión para dispositivos móviles Android y Apple, y ahí se comenzó una vaina, un incremento de que la gente consumía ese videojuego. Así que nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un rango de edad, porque es que está increíble. O sea, nosotros hicimos un rango de edad entre los 16 y 22 años, porque era increíble. O sea, en la universidad uno no podía ver un berraco muchacho sin estar pegado a ese juego en el celular. O sea, hasta en clase eran bien descarados. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿sí o no? Eso pasó. Testigo de ello. Entonces nosotros dijimos, no, pues a ver, vamos a hacer esta investigación a ver cómo influye. Y vean, o sea, es que nada más vean, la edad es de 16 y 22 años, no estamos hablando de niños de 7 años. Y la forma en cómo influía este juego, pues fue increíble. Nosotros hicimos una mesa redonda, hicimos trabajo de observación durante varias rondas y nosotros alcanzamos a
pues dentro del desarrollo, nosotros dijimos que sacamos la conclusión de que sí, o sea, sí hay una relación que puede llegar a influir en el comportamiento de los que están ahí pegados al celular. O sea, nosotros veíamos cómo estaban. Pero es que mira lo que decía, lo que dijo citando a Alejandro, todo exceso, los excesos son malos. Sí. Pero consumir un juego de forma regular, como por ejemplo, consumir GTA de forma regular, que de forma regular me refiero a jugar 1 o 2 horas al día, estás jugando un juego que es una sátira del mundo. O sea, es que, mira, es que Jordi, mira, nuestra técnica de investigación, nosotros hicimos varias rondas, o sea, eran varias rondas, pero esas varias rondas solamente duró 1 hora. O sea, fue 1 hora específica de observación, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, y a pesar de que era 1 hora, las personas estaban tan inmersas que no eran capaces de reconocer lo que había o las acciones y situaciones que pasaban a su alrededor. Y ya cuando dejaban el videojuego, aún seguían como por decirlo así, tenían como influencia del juego en ellos. De solamente 1 hora, o sea, solamente jugaron 1 hora de Call of Duty. ¿Y a ti quién te dice que no venía jugando antes? No, porque es que nosotros, y de hecho, que no pasaban madrugadas y días enteros jugando. Es que nosotros por eso o sea, a ti quién te dice, esa hora, claro que sí, pero a ti quién te dice que esas personas no se desvelaban jugando en lugar de hacer trabajos de la universidad. Porque nosotros hablamos con esas personas, o sea, nosotros nos comunicamos 1 semana antes con esas personas. O sea, este trabajo de investigación que nosotros hicimos no fue, cojamos a las 8 las primeras 8 personas que tengan un celular y tengan Call of Duty y pongámoslos en un cuarto y vamos a observarlos. Obviamente no. Obviamente nosotros nos consultamos con esas personas. Muchos sí habían jugado Call of Duty, pero no eran como tan fans. Solamente habían 2 personas que sí eran muy fans de Call of Duty y que sí nos habían comentado que pasaban horas y horas y horas. Pero la mayoría de ese grupo no eran personas que eran regulares de este juego. Y aún así presentaron. Entonces tú quieres ser la voz de la contrariedad aquí, considerando que es un juego que no va a pasar nunca en la vida real a menos que seas un militar. O sea, realmente tiene sentido tu investigación por distintos factores que podrían haber influido, pero es que es bastante, es bastante apresurado considerando que tienes en contra una investigación de 2 meses con un juego como GTA que es el juego, o sea, no GTA es el juego por excelencia, que por mucho que sea una sátira, GTA es el juego por excelencia al que siempre terminan culpando por la libertad que te de ofrece. La violencia. Y no solo eso, también hay estudios que han demostrado que los videojuegos inclusive, pues obviamente en su medida, pueden llegar a tener efectos positivos en los jugadores. Sí, de hecho hay gente que dice que los juegos estilo que están llenos de puzzles les permiten a las personas ser más eficientes en su vida laboral. En la solución de problemas, sí. Jordi, yo creo que aquí me estás confundiendo un poco. Lo que intento decir es que no quiero ser como el extremo de que digan que los videojuegos es igual a violencia. No quiero decir eso. A lo que me refiero es que ustedes dicen que los videojuegos solamente afectan a los niños pequeños, que cuando uno ya sabe la diferencia y que cuando esos videojuegos son tan imposibles que realmente no te afectan, o sea, que no tienen ninguna influencia en vos. Yo no dije eso, Valeria. No, eso lo ha dicho Jordi, Entonces, a lo que yo me refiero es que independientemente del juego, independientemente de cuánto tiempo estés en él, siempre te va a dejar algo, siempre te va a influenciar en algo. No solamente con los videojuegos, también lo podemos ver con las series. Claro. Y lo podemos saber a través de las generaciones, la forma en cómo se comunican. Es lo que yo estaba diciendo con el juego con Far Cry 6. O sea, es lo que yo estaba diciendo con Far Cry 6. Es un juego que tiene un mensaje político muy marcado. Lo mismo pasa con cómics como lo mismo que pasa con cómics como The Dark Knight Returns, que es una crítica absoluta a la sociedad distópica de los 80s.
O sea, es que entiendo cuál es tu punto, pero... Watchmen. Es que Watchmen... Meternos a hablar de Watchmen... Watchmen es demasiado profundo. Es una crítica... Watchmen es una crítica a la sociedad desde que explotó la bomba atómica hasta que terminó la Guerra Fría. Eso es Watchmen. Pero creo que podríamos sacar como conclusiones que es demasiado, o sea, es satanizar el decir que los juegos son violentos, pero tampoco es correcto decir que no afectan, porque hay unos que tienen mensajes muy marcados. Claro que afectan de Sí, cierto claro. modo. El problema está en no saber identificar las situaciones y las implicaciones que tienen esos juegos. Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Creo que ahí sí estamos todos de acuerdo. Sí. Y aparte el no interpretar lo que está detrás de incidentes, porque es que siempre este debate vuelve a salir cuando ocurre un incidente, como las masacres que ocurren cada año en Estados Unidos en escuelas, pero es que ni siquiera saben cuál es el pasado del adolescente o del niño que hizo eso. Siempre es mucho más fácil culpar a quien no se puede defender. Los juegos afectan, claro, o sea, es contenido, todo el contenido te afecta. Tú lees un libro, tú lees un cómic y tienes que tener en cuenta en qué contexto histórico fue escrito, fue programado, ¿sabes? Porque si no, es terrible lidiar con lo que te quiere contar y con el mensaje que te deja. Pero también el no distinguir las situaciones ha llevado a que culpen a los juegos de algo en lo que no son culpables, porque existe la clasificación, existen miles de herramientas que nadie respeta para evitar que cosas así sucedan y que puedan culpar a los juegos de ellas. Exacto. Y no, miras, no solo eso. Hace poco vi que hubo hubo un evento específico, un tiroteo escolar, y Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos, se manifestó, ¿no?, en Twitter diciendo que los videojuegos estaban generando violencia en sus niños y que eran, no textualmente, pero fue algo así como que era una plaga que había que erradicar, o que era una cosa. Y ahí que hay había otro que controlar. problema, y es ¿Sí? que ahí hay otro problema, y es que esto le va a gustar a Wally, y yo creo que ella también lo identificó, y es que hay una generalización. Exacto, Sí. y no solo eso, o sea, él culpa a los videojuegos, ¿sí? Y la violencia en los videojuegos, pero no culpa para nada en lo absoluto que el muchacho que hizo el tiroteo tuvo acceso a un fusil de asalto de clase militar, ¿no? Eso no, que literalmente puedes ir y Claro, comprarlo en un es mucho más supermercado. fácil satanizar a lo que no Tiene se puede nada que defender. ver. Exacto. Claro, y es que tampoco tienen en cuenta la ley de armas que hay en Estados Unidos, pero o sea, ese es otro tema que es bastante pues largo y extenso de tocar, pero ese es el problema, creo que aquí nos quiere traer pues Alejandro, y es el tema de generalizar, o sea, de decir videojuegos igual a violencia. O sea, nosotros no podemos decir que es así, pero tampoco pues podemos decir no, es que no están relacionados. No afectan No, en lo pues, hay que absoluto, claro, que satanizar. no podemos decir, que no están no podemos pueden ni ir al extremo de decir no están relacionados, ni tampoco decir son absolutamente los culpables de cada tiroteo que hay en una escuela. Sí, o sea, yo creo que Exacto. aquí, No, o sea, pero que aquí claro, es un conjunto. O sea, lo que pasa en estas situaciones es que son es un conjunto de factores que se tienen que investigar, y que cuando pasan este tipo de situaciones, como por ejemplo los tiroteos en Estados Unidos, se tienen que investigar cada uno de estos factores. Pero como dice Jordi, o sea, Verlos de cogen el forma factor objetiva. más visible y le echan la culpa. Claro, Sí, o sea, si tú creo pones que un estamos de paciente acuerdo psiquiátrico a jugar Hatred, que es un juego de mera violencia, tú pones un paciente con tendencias psicópatas a jugar Hatred, no esperes que eso no lo vaya a afectar, obviamente. No, y ni siquiera, o sea, tú puedes poner a alguien que tenga problemas psicológicos a jugar Minecraft y se va a convertir en Green Arrow. O sea, es que también está que hay situaciones, hay de personas a personas, o sea, el contenido siempre termina influyendo de una u otra forma, pero no es el culpable siempre de cada situación. Siempre hay otros factores que iniciar, y no hay que satanizar al factor más visible, como lo mencionó Val, que me gustó mucho como lo dijo ella. Sí, bastante bueno.
Bueno, yo creo que ahí ya terminaríamos, o quieren agregar algo más respecto a este tema. No, yo quisiera decirles que vayan al canal de nuestro invitado, simplemente eso es lo que quisiera Sí. decirles. Alejo, ¿Estuviste viendo mi canal? tu canal, si Sí. quieres lo puedes aquí, tienes el micrófono abierto. Ok, chicos, primero que todo quiero invitarlos a que no se dejen guiar por extremos, miren todo desde un punto de vista objetivo y si quieren visiten mi canal de YouTube, iWardoff, IWARDOFF, para que miren mis videillos y déjenme un comentario diciendo que vienen de parte del podcast. Obviamente voy a estar mencionándolos a ustedes también, chicos, en mis próximos videos. Así que, Muchas pues nada, gracias. muchas gracias por invitarme. Y, hombre, siempre que quieran discutir un tema interesante como este conmigo, estoy abierto a sus invitaciones. O sea, será un honor tenerte repetidas veces aquí, que ya te vuelvas alguien de la casa. Nosotros, Ojalá. Alejo, nosotros estamos muy agradecidos de que hayas podido estar en este podcast, que hayas pues inaugurado la sección de invitados en nuestro podcast El Refugio Geek. Y es increíble pues toda la información que nos has traído respecto a los videojuegos, cómo se Nos enriqueció hizo una historia este básicamente de la generación de... O sea, así de gratis nos hizo una historia de las consolas de videojuegos. O sea, sí, les toca hice pagarle por eso. O sea, pequeña en lección de serio, historia. o sea, Es ¿cómo que hacemos para me pagarte parece por eso? importante hablar de esto porque, hombre, Neki o paypal.me/iWardoff decía, Ya saben, ahí me le pueden parece donar, importante, me parece paypal.m. importante esto. Ahí está. Me parece importante porque esta información que les di hoy es la información que me dieron a mí el día que yo decidí estudiar lo que estudio. Esa información literalmente cambió mi vida, ¿sí? ¿No? Y es importante porque, ¿sabes cuál es la magia de este podcast? El que hacer parte de la cultura geek es un cambio absoluto a tu vida, que es y que te deja marcado. Por ejemplo, la mayoría de mis principios vienen de los primeros dos Flash, que son Barry Allen y Jay Garrick, y un poco de mi forma de ser viene de Bruce Wayne, sobre todo en cuán metódico soy con las cosas. A ti te cambió tu vida esa información y te dijo, definitivamente estoy donde quiero estar. O sea, la idea es que Sí. el hacer parte de esta cultura es y por ejemplo con Marvel fue Marvel fue su primer amor, entonces es como, la idea es que es compartir, hablar de cosas que sean tu pasión, porque de algún modo han calado dentro de tu vida. Claro, los videojuegos cambiaron mi vida, literalmente. Es muy bonito escuchar eso. Bueno, nosotros aquí ya creo que finalizamos con este podcast, que la verdad me encantó hacerlo, me encantó el hecho de tener invitados, la sección de noticias, el tema, el debate, la charla. Es un podcast bastante rico en contenido, así que, a ver, otra vez de nuevo agradecer a nuestro invitado Alejandro Salamanca, que pues ya saben, pueden estar en su canal de YouTube. Nosotros en las redes sociales también vamos a estar publicando el canal de YouTube de Alejo, para que pues vayan y lo visiten, le den me gusta, y en los comentarios pues digan que van de parte del Refugio Geek si llegan hasta esta parte. Y no sé, Jordi, ya el micrófono es tuyo, yo me despido por ahora. Y para cerrar un podcast, tienen que cerrarlo así. A la próxima.